¿Se ven bien? Ok, perfecto. Pues entonces habíamos dejado que básicamente el no respetar el sueño puede tener un impacto nocivo y no solo a una área particular del cerebro, sino todo el cerebro, todo el universo de nuestro cerebro. Y afecta desde, en general, todos los lóbulos, desde lo que es el lóbulo frontal hasta lo que es la corteza prefrontal. Entonces estamos afectando lo que es el juicio, incluso la parte visual, el pensamiento crítico, la creatividad, afecta lo que es el lóbulo parietal, afecta el lóbulo temporal. O sea, en general no hay lugar donde no afecta el no dormir. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener entonces, como le dije anteriormente, una persona que con capacidad de juicio, resolución de problemas, que están esas capacidades más disminuidas, más una persona más impulsiva y más emotiva, ¿no? Entonces, y eso es algo que es importante que yo le dije al principio. Actualmente el reto de nanociencias es cada vez más ver cómo el cerebro está interconectado con las diferentes áreas, cómo el lóbulo frontal está interconectado con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal, con el lóbulo occipital, porque en sí el cerebro en sí está interconectado, ¿no? Entonces, el cerebro no solo afecta una parte, sino generalmente todo. Si nosotros vemos esa neuroimagen, nosotros podemos ver en la parte de arriba, podemos ver cuando es un sueño controlado. Y esa área donde está demarcada en verde o circulado en verde va a ser básicamente lo que se encuentra la amígdala. La amígdala es esa sustancia o esa área de nuestro cerebro que es más en la parte emocional del ser humano. Y podemos saber cómo está más atenuada, podemos saber cómo está más tranquila, está alerta, está interacciones sucediendo en ella, pero está más controlada. Pero si vemos las imágenes, las dos imágenes de abajo, cuando estamos hablando de un sueño o de privación de sueño, podemos ver que hay como unas llamitas, como si fuera un fuego que está sucediendo. Y eso lo que está diciendo es que en ese momento, cómo está de encendidas las amígdalas. ¿Okay? Esas amígdalas van a estar muchísimo. Eso significa que es una persona que generalmente emocionalmente va a estar muchísimo más, más propensa a comportarse de una forma mucho más impulsiva. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de lo que es sueño, sabemos que el impacto que tiene para la memoria y el aprendizaje es tan importante. El sueño y la memoria van de la mano. Y nosotros para poder aprender necesitamos dormir bien después y antes. Cuando queremos aprender, antes tener un buen sueño para enfrentar lo que vamos a aprender y después es importante para la consolidación de lo que es la memoria. Entonces, y nosotros vamos a tener diferentes tipos de memoria. Nosotros vamos a hablar que la memoria en sí no siempre ha sido muy entendida. Por muchísimo tiempo se pensaba que la memoria consistía en nada más una área del cerebro. Y fue gracias a ese ser humano que vemos actualmente, que por cariño le decían paciente HM, que básicamente se puso a entender lo que era la memoria. ¿Okay? Y el asunto con la historia es que a principios de 1906, es un paciente que tuvo a la edad de los 10 años, un poquito más, un poquito menos, un accidente terrible de bicicleta, con un trauma a nivel craneoencefálico, un trauma a nivel de cabeza. Y lo que quedó después de eso fueron problemas de convulsiones. Se volvió una persona con convulsiones todos los días, múltiples. Y llegó a ser realmente discapacitantes en el sentido en que ya él no podía ser funcional. Cada cierto tiempo él tenía una convulsión. En ese momento fue llevado a uno de las autoridades de la neurocirugía de su tiempo. Y básicamente lo que dijo el doctor en ese momento es que por el grado de severidad iban a tener que hacer cirugías en ciertas áreas del cerebro para amortiguar la cantidad de convulsiones que estaba teniendo este individuo. Pues se sabe que una de las áreas ricas que pueden propensar a lo que son convulsiones es el lóbulo temporal, una área del lóbulo temporal. Pero en el lóbulo temporal lo que se sabe es que también es una área donde se crean memorias. Entonces este individuo, por la severidad de las convulsiones, la decisión fue que no le iban a quitar una parte del lóbulo temporal, sino le iban a quitar las dos partes del lóbulo temporal, que era el hipocampo, porque era muy severa lo que son las convulsiones. Al siguiente día,
Cuando llegan, ven que el paciente dejó de convulsionar. Entonces pensaron que la cirugía fue un éxito, porque ese ser humano se estaba comportando bien, estaba hablando, parecía que no había perdido ninguna facultad, neurológicamente estaba íntegro. Pero lo curioso es que cuando el doctor iba, hablaba con el paciente y a los 10 minutos, cuando iba otra vez, ya no lo reconocía. Y no sabía quién era ese ser humano y no sabía por qué estaba ahí. Y así fue progresivamente. Y lo que vieron fue que el paciente perdió su memoria de corto plazo. Era un paciente que recordaba cosas de antes, de cierta edad, pero lo más reciente, él no la podía almacenar. Entonces fue todo el estudio de qué era eso. Anteriormente se pensaba que la memoria solo estaba en una área del cerebro. Y fue a través de la ayuda de mucha gente y especialmente de una psicóloga que empezó realmente a convivir diariamente con esos humanos para saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo con su memoria. Y lo puso a hacer pruebas muy interesantes. Dentro de esas pruebas está la prueba, por ejemplo, de lo que es la estrella. Y hacía que esa persona dibujara una estrella todos los días. Pero cuando ella la ponía a hacer estrellas, él no se recordaba que la había hecho. Él siempre decía, yo nunca he hecho esto en mi vida. Y él pensaba que era su primera vez haciendo una estrella. Pero lo curioso de esto es que cada día que él hacía la estrella, mejoraba la forma de la estrella. Precisaba la estrella. Y entonces lo que se veía es que cada día que hacía la estrella, él corregía los errores que hacía el día anterior. Así que empezaron a ver que entonces que no era solo una memoria, que había diferentes tipos de memoria, porque también ponían ciertos aspectos que actualmente no lo harían de esa manera. Pero era, por ejemplo, ponían un alfiler en la mano y lo saludaban. Entonces cuando él lo saludaba, claro, eso dolía, se quitaba la mano. Y él caía en ese truco 3, 4 veces. Pero la quinta vez, él ya no quería, saludaba a la persona, pero ya no quería darle la mano. No quería darle la mano. Entonces no se recordaba haber conocido jamás a esa persona, pero había algo en él que no lo permitía. Entonces, lo que se creyó a eso es pensar que la memoria no estaba localizada nada más en un lugar, sino que estaba distribuido en todo el cerebro. Y empezaron a mapear la memoria. Y todavía hay mucha incertidumbre y muchas preguntas acerca de la memoria. Pero cada vez más se va entendiendo que la memoria está distribuida de una forma global, que no solo una área, que hay áreas muy susceptibles a que se dañen, pueden ser afectadas la memoria, y que la memoria va a depender de muchas cosas. Dentro de esas cosas va a depender lo que es el sueño. Y el sueño y la memoria van de la mano. Y tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. ¿Y cómo se logra llegar a esa memoria de largo plazo? Entonces, después se crean ciertos mapas o ciertas distribuciones de cómo era la memoria. Y esta es una que de muchas que se han creado, pero ¿qué tipo de memorias hay? Está la memoria de short term, que es la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo, la memoria declarativa, la memoria semántica, la memoria... Y eso es una clase enorme. En un momento dado se va a ver. Pero lo importante es cómo es que se forma la memoria y qué es lo que está pasando con ustedes en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en sus cerebros en este momento? Y el sueño hoy en la noche, ¿qué va a hacer con lo que usted aprendió hoy? Eso es lo que quiero oír. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma la memoria? ¿Ok? La memoria es a través de un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y el aprendizaje es el proceso por medio del cual adquirimos nuevos conocimientos. La memoria es la serie de procesos por los cuales retenemos los conocimientos adquiridos. Muchas personas pensamos en que tal vez tenemos un problema de memoria, pero muchas veces no es un problema de memoria, es un problema de atención. Y es muy diferente nosotros llegando un día y decir, se me olvidaron las llaves, no sé a dónde puse las llaves. Es porque no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Es muy diferente a no encontrar las llaves y después de un rato uno las encontró en una mesa, en la cama, en algún lugar, versus encontrar las llaves en la nevera, en la cocina, o no saber exactamente, o buscar en otros lugares muy atípicos de eso. Es muy diferente entrar a un cuarto y decir, qué raro, yo entré a este cuarto con un vestido, pero no me recuerdo, versus entrar a un cuarto y decir, ¿a dónde estoy? Yo no sé a dónde yo estoy.
Entonces, uno tiene que ir viendo que hay momentos en que no todo tiene que ver en relación a memoria, sino mucho tiene que ser atención, con los centros de atención. Y son diferenciaciones que uno tiene que ver para determinar cuando algo es patológico o cuando algo nada más es por otros aspectos, no necesariamente de la memoria. Pero el objetivo general es cómo nosotros vamos entonces a construir una memoria. Cómo vamos a aprender lo que dijo el doctor Reyes hoy para que mañana yo pueda recordar y cómo yo puedo aplicarlo a mi vida o el resto de las personas. Y eso lo vamos a hacer a través de un proceso que se llama consolidación de la memoria. Y la consolidación lo que quiere decir es pasar una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. ¿Ok? La consolidación de la memoria es el proceso donde el cerebro convierte la memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. ¿Ok? Y esta imagen de la izquierda es tan importante y es la base. Generalmente cuando nosotros en la primera clase, cuando vimos fundamentos, cuando lo vio con el doctor y en algunos que yo les di también fundamentos, básicamente entendimos lo que son las neuronas y cómo se unen. Las neuronas se van a unir por a través de un proceso que se llama proceso sináptico. Y ese proceso sináptico vamos a tener receptores y vamos a tener el intercambio de neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos. Y una sinapsis se crea por dos neuronas que no se unen. Es una unión virtual, no es una unión física. Las neuronas no se unen físicamente, no están en contacto. Ya tienen una hendidura, tienen una separación. Es una unión virtual. Y básicamente para que se permita el intercambio de neurotransmisores. Pues ahí, ese secreto, ahí es realmente donde nosotros tenemos que concentrarnos. ¿Ok? Porque lo que se creó hoy son esto lo que estamos viendo actualmente. Ustedes lo que crean al aprender o cuando asumen un nuevo reto o van a aprender algo nuevo durante el día, ustedes lo que están creando son nuevas redes neuronales, nuevos caminos. Todos los días usted puede crear nuevos caminos, pero hay una realidad y hay una verdad. ¿Qué va a pasar con ese camino? ¿Se va a fortalecer o se va a perder? Porque lo que hace el cerebro es que él tiene todo un proceso de economía. Él no puede mantener infinitamente las cosas. Es lo que va a decir, yo voy a almacenar lo que yo necesito, lo que yo quiero y lo que yo le pongo esfuerzo a tener. Versus, si yo no lo uso, yo no lo voy a almacenar, yo lo voy a perder. Entonces, por ejemplo, si usted llega y me dice, me interesó lo que dijo el doctor Reyes, yo voy a leer más sobre eso, yo voy a estudiar más sobre eso, yo voy a leer más sobre eso. Usted va creando una consolidación, usted va unificando ese camino mucho más sólido, mucho más duro. Pero usted le dice, no me interesó lo que dijo el doctor Reyes, no me parece interesante. Va a llegar un punto en su vida que eso se le va a olvidar, va a llegar un punto en de vida que usted no le vio la utilidad de eso y lo va a perder. Porque esos caminos fueron muy débiles y nunca se dieron lo que se necesitaba dar para fortalecerlo, ¿verdad? Ahora, para empezar y para que me expliquen de esto. Sí, cuéntame. Gracias, doctor. Yo antes de estudiar educación, estudié enseñanza de la música y canto. Sí. Y trabajé profesionalmente como cantante. Ok. Me tuve que retirar porque no me podía memorizar las letras de las canciones. Ok. Y no se veía bien que un cantante llegara con las letras al escenario. Claro. Y yo siempre he tenido esa incógnita, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me puedo aprender las melodías perfectamente bien en la cabeza, pero las letras no puedo? Claro. Claro. Pues eso es interesante. Y mire, eso no solo sucede en el aspecto de la música, sino por diferentes otros aspectos. Y muchas veces son por áreas atencionales, muchas veces al final de cuentas, generalmente la gente tiene que acostumbrarse a tener ciertas capacidades, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, yo tengo yo en el segundo grado de la escuela, nos enseñaron una canción una vez. Una vez nos cantaron una canción y yo lo puedo recordar, yo tengo 43 años y yo todavía puedo recordarme esa canción. Y hay cosas que yo aprendí ayer o que yo vi ayer y yo no me lo recuerdo hoy, no me lo recuerdo. Entonces, muchas veces para aprender algo y para que se crea una consolidación hay que ayudarlo. Y hay personas que lo pueden hacer de una forma más ligera y de una forma que le topa y necesita ciertos instrumentos para llegar ahí. Entonces, y eso es y te lo voy a explicar con este ejemplo que yo tengo acá.
En este ejemplo que lo que está acá es que nosotros tenemos un estadio inicial que básicamente usted me está escuchando por primera vez, lo están captando y están creando una red neuronal. Lo están captando, ¿ok? Y están creando una red neuronal, ¿ok? Y esa red neuronal básicamente va a tener neurotransmisores y va a tener receptores, ¿ok? Entonces, lo que pasa con eso es que, o me escucharon, perfecto. ¿Qué es lo que pasa a la semana? Si a usted le interesaron el tema, si le gustó el tema, esa semana lo que va a crearse es una red mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a producir más receptores y más neurotransmisores. Y a la semana usted va a tener una red neuronal mucho más fortalecida. Mucho más fortalecida. Entonces, el ejemplo de la música, muchas veces el aprendizaje hay que ver si fue una situación atencional, si fue por procesos atencionales, si fue por una consolidación de memoria, si fue por un patrón de sueño. Hay que ver exactamente por qué fue que llevó a eso. Y hay ciertos tipos, hay diferentes tipos de memoria. Y hay memorias que hay personas que tienen más afinidad y otras personas que tienen menos afinidad. Ahora que lo recuerdo, para esa época que yo estudiaba canto, yo no tenía el tratamiento de sueño que tengo ahora. Claro. Porque yo tengo insomnio crónico desde los 10 años. Claro. Y hasta los 30 me los empezaron a tratar. Claro. Tal vez por ahí. Pues sí, puede ser, y no le puedo decir que es 100% de eso, pero sí es algo importante. O sea, la conciliación de memoria tiene mucho que ver con el sueño. En la conciliación de memoria, para poder conciliar una memoria y pasar por eso, usted necesita tener un buen patrón de sueño, tiene que tener un patrón de sueño. Y al no tener un patrón de sueño te va a afectar. Y ahorita el no entrar en las fases profundas de sueño no permiten alcanzar la conciliación de la memoria. Entonces, ¿qué es lo óptimo ahorita? ¿Me escucharon? Se forma una vía. Siguen estudiando, duermen bien, hacen ejercicio, comen bien. A la semana se van a tener lo que es la imagen de la derecha. Eso significa que ustedes van a estar produciendo más neurotransmisores, van a tener más receptores y esas vías las va a tener mucho más fuertes, más fuertes. Y a la otra semana, si usted sigue el mismo patrón, esas vías se van a hacer cada vez más fuertes. Y así se va creando entonces memorias duraderas. Memorias duraderas. Entonces, el asunto en cuanto a eso es que cómo nosotros vamos a crear esas vías que sean cada vez más fortalecidas, más fuertes, cada vez más. Y el sueño tiene que ver algo enorme con la consideración de la memoria. De pasar una memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Ahora, para crear una memoria involucra muchísimas cosas. Para realmente aprender y tener una buena memoria es dormir antes de tal evento, dormir bien después del evento, de tener una emoción hacia eso. Entre más emocionado se siente aprender algo, es importante. Es muy diferente hacerse frente a un reto diciendo, me va a costar, no me va a gustar, qué pereza, no quiero aprender, versus encontrar el positivismo, aquí usted va a aprender. Las sustancias que se liberan son diferentes. El hacer ejercicio, la diversión de adrenalina, cómo ayuda a fortalecer esas vías. El comer bien, cómo ayuda a liberar factores de crecimiento. Entonces, si usted tiene esa consideración de situaciones, usted está creando un ambiente tan exquisita para un buen aprendizaje y para recordar. Entonces, usted lo puede ver, y esto es una imagen que básicamente usted lo ve después de una semana. Después de una semana de estar estudiando, repitiendo, durmiendo bien, usted va a ver que usted va a empezar a crear más neurotransmisores, más receptores y sus vías neuronales cada vez más se van a ir consolidando. La memoria en sí está distribuida en todo lado. La memoria es global, no solo una área. La memoria es en todo el universo de nuestro cerebro. Y eso es lo importante. No podemos localizar nada más una área. Y por eso es que le digo que todavía no sabemos por completo todo lo que tiene que ver con la interconectividad de lo que es la memoria. Hay muchas áreas que tienen que ver con la memoria y conforme nosotros vamos aprendiendo, vamos a ir mirando cómo se conectan entre una y la otra. ¿Ok? El padre de neurociencia moderna, Ramón Santiago y Cajal, un español, básicamente todo el mundo decía que no había una organización a nivel de cerebro, que básicamente es una manta
que era un espagueti de cosas que no tenía un origen ni un final. Pues llega este hombre y dice, sí hay un origen y un final, hay una orden detrás de ese desorden, pero hay un orden y tenemos que descifrar ese orden. Tenemos que entender ese orden del cerebro para realmente sacarle y entender la capacidad que tiene nuestro cerebro. Así que, ¿en nuestro cerebro es monótono? No. Nuestro cerebro es diverso. Él aprende con diversidad. Él aprende con retos. ¿El cerebro deja de aprender? Nunca. El cerebro siempre va a aprender. A los 70, 80, 90 años. ¿Que hay momentos en nuestra vida que aprendemos más rápidamente? Por supuesto. Cuando somos niños, cuando somos bebés, usted puede provocar aproximadamente 1 millón de sinapsis por minuto en un niño. ¿Por qué? Porque cada experiencia es nueva. Hoy lo importante es crear esa experiencia que todos los días es enfrentarse a algo nuevo. Tan fácil como conocer a otro ser humano, saludar a un ser humano, formar una comprensión con un ser humano. No es lo mismo decir, bueno, yo quiero ir a Turquía, voy a verlo por televisión, se ve bonito, ya aprendí todo lo que tenía que saber de Turquía, qué lindo que es. Versus de ir a ese país, ver la cultura que es tan diferente a la nuestra, o tener sus olores, ver sus sentidos, sentir sus aires, ver la cultura, escuchar su idioma, escuchar su música, ver los colores y ver las emociones que crea. Todo eso es tan beneficioso para nuestro cerebro. Enamorarse de una persona, enamorarse de una situación. Todo eso tiene un beneficio tan importante. Y eso son cosas que nos ayudan a protegernos. Entonces, si hoy sabemos que nosotros podemos cambiar hoy algo que nos puede afectar el día de mañana, ¿por qué no hacer? Nosotros tenemos que empezar en alguna parte. Y entonces, si empezamos a entender mayor el cerebro, empecemos a entender mayor lo que nos compone nosotros mismos, no vamos a ver la vejez como una enfermedad. Nos va a empoderar a decir, ¿sabe qué? Cuando yo tengo 60, 70, 80 años, ¿por qué no? Voy a aprender otro idioma. ¿Por qué no tomar el reto de esto? ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no hacer otras cosas? Entonces, es no caer en la monotonía de nuestra vida muchas veces y hacer las cosas automáticamente. Es aprender, seguir aprendiendo, saber que el cerebro, hoy más que nunca, sabemos que todos los días aprende. Y esto lo que yo estoy diciendo es tan importante y cada vez que yo lo digo, yo me sorprendo porque cuando yo estudié medicina hace muchos años atrás, en mi facultad se decía que el cerebro estaba destinado a la demencia y que no había formación de nuevas neuronas y que el cerebro nunca se transformaba. Hoy sabemos a ciencia cierta que eso es una mentira, que el cerebro cambia todos los días. El impacto que nosotros podemos tener en nuestro cerebro todos los días. Todos los días le podemos tener un impacto positivo. El ejercicio es importante porque va a liberar factores de crecimiento, va a aumentar la vascularidad a nivel cerebral, va a aumentar la nutrición, la oxigenación de nuestro cerebro y por ende es considerado un neuroprotector. La alimentación es importante porque va a ayudar en la liberación de factores de crecimiento. El dormir es importante porque nos va a ayudar en la consideración de la memoria, en la reparación, en básicamente todo lo que tiene que ver con todo lo que es neuroplasticidad y reserva cognitiva. Ahora, un concepto es importante. Cuando nosotros hablamos, y ustedes aprendieron eso en lo que es la primera clase, cuando hablaron de reserva cognitiva y neuroplasticidad lo que significa es que nosotros tenemos un cerebro moldeable, y todos los días lo podemos moldear, todos los días. Y si usted tiene ese concepto tan importante que usted lo puede impactar de una forma positiva, entonces ese concepto se lo va a llevar a otras mentes crecientes, a nuestros niños, adolescentes, adultos jóvenes, a nuestras esposas, esposos, hijos. Porque sabemos el poder que tiene ese cerebro de ser impactado. Entonces, la diversidad de aprendizaje es lo que nosotros queremos fomentar, queremos aprender. Y saber que si te dicen, mire, hay que hacer ejercicio es por esta razón, y si hay que comer bien es por esta razón, y si hay que dormir es por esta razón. Sabemos que el no dormir va a afectar en algún momento la salud. Así que el sueño no es algo que podemos tomar a la ligera. Nosotros tenemos una población que cada vez más las enfermedades neurodegenerativas van aumentando. Y ya se sabe que en el año 2030, 2040,
nosotros, si alguien no tiene una enfermedad neurodegenerativa, llámese Alzheimer's, llámese vascular, llámese cualquier otra, si usted no la tiene, usted va a conocer a alguien muy cercano a usted que sí la tiene. Entonces hay un deterioro continuo. Entonces, nosotros conocemos el Alzheimer desde 1906. 1906 fue escrito. No significa que fue el primer caso, porque hubieron muchos casos antes, pero fue la primera vez que lo escribimos en la literatura. 1906. Una persona joven en la década de los 50. 1906. Nosotros estamos en 2023. Más de 10 años, más de 100 años ha pasado, más de 100 años, y todavía no tenemos la cura. No tenemos la cura de la demencia. Pero lo que sí podemos actualmente es amortiguar los golpes de la enfermedad. Los golpes de la enfermedad. Si nosotros aumentamos nuestra neuroplasticidad, y nosotros aumentamos nuestra reserva cognitiva, si no, nos aumentamos la cantidad de sinapsis que creamos todos los días a través de retos que proponemos a nuestro cerebro todos los días, vamos a amortiguar los golpes de la enfermedad. Y en vez de la enfermedad manifestarse a los 70 años, se va a manifestar a los 75, 80 años. Pero usted me pregunta, doctor, pero no estoy curando nada. Yo voy a tener, tal vez 5 o 10 años después, pero yo voy a tener la enfermedad. Sí, pero 5 o 10 años sin síntomas de enfermedad significa mayor calidad de vida, mayor tiempo que usted pasa con sus seres queridos, mayor tiempo sin enfermedad. Así que es importante saber que por lo menos tenemos herramientas de fortalecer y sentirnos. Usted puede ver la parte física de una persona que va al gimnasio, de hipertrofia muscular, mayor energía, mayor estamina, pero usted está haciendo lo mismo con su cerebro todos los días hacer. Así que nos cometemos un reto. Y si les pregunto, ¿sabe por qué mucha gente no le gusta estudiar el cerebro? Porque incluso en la área médica, muchos colegas no les gusta entrar al tema del cerebro, porque por mucho tiempo era un tema abstracto, imaginatorio. Usted tenía que imaginarse las cosas sucediendo, pero ahora podemos ver el cerebro en tiempo real, cómo funciona. Entonces es algo tan, yo me siento tan vencido de poder ver esa transición de ver una medicina o ver un concepto del cerebro, ahora ver todo lo que podemos aprender de él y saber que eso no es una situación nada más del médico, nada más del psicólogo, sino que el cerebro se tiene que saber en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mejores seres humanos, nos va a hacer mejores amigos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores papás, mejores profesores, mejores profesionales. Porque si yo sé que mi hijo de adolescente, el tipo de cerebro que él tiene, yo voy a entender mucho de las cosas que le van a suceder. Yo sé mucho de las cosas que van a hacer. Si yo sé que en la adolescencia mi corteza prefrontal está inmadura, que no ha terminado, entonces yo sé que es un cerebro, un niño, que básicamente su juicio, su resolución de problemas, él va a ver más la recompensa que las consecuencias. Y si yo entiendo esos conceptos, yo entonces sé que tengo que vigilar y cómo ayudarlo. Si yo sé que él tiene que dormir, si yo sé que mis estudiantes tienen que tener cierto patrón y cómo ayuda el patrón de sueño, entonces yo indago siempre acerca de cómo están durmiendo. Y son cosas entonces que realmente como población nos ayudamos a realmente a todos salir adelante y mejorarnos, ¿no? Pero anteriormente, ahora estamos viendo que el impacto, y no por ahora, pero ya hace muchos años acá, estamos viendo las enfermedades neurodegenerativas cada vez más cómo impactan nuestro cerebro. No estamos durmiendo bien, no estamos controlando nuestro estrés, no estamos comiendo bien, somos una población que cada vez estamos más sedentarios, estamos una población que cada vez más nos estamos incurriendo en la monotonía, estamos una población que cada vez más la socialización entre los seres humanos están disminuyendo. Anteriormente nosotros teníamos una población que por lo menos ahora se estima que un ser humano norteamericano, no puertorriqueño o latinoamericano, sino un estudio norteamericano, cuando se pregunta cuántas personas tienen en su red de apoyo, muchos decían 1, 2 personas en su red de apoyo. Eso realmente no puede ser. Entonces es la carencia de esa socialización que estamos teniendo. Entonces es un todo, ¿no? Es un todo para mantenernos en eso. ¿Y qué sería lo ideal? Que ahorita yo me siento, escuché, lo vi, me voy, me acuesto, estoy tranquilo, descanso, duermo, entro en todas las fases de sueño, trato de considerar el sueño para que mañana pueda utilizar la información que yo aprendí durante el día de hoy.
Y así progresivamente. No se hace de un momento a otro, la memoria se hace por repetición. Hay que repetir. Y hay que repetirlo de diferentes maneras. Hay que hacer ejercicio que te ayuda. Hay que dormir bien que te ayuda. Pero todo eso conlleva a en algún momento dado, cuando vamos entrando de edad, que nos ayudan a mantenernos. Y hay personas, usted puede ver personas de 90, 100 años que tienen una capacidad cognitiva impresionante. Impresionante. Y eso es lo que queremos. Nosotros queremos tener, queremos que entrar a esas edades exitosamente, tener una vejez exitosa. No vamos a poner sinónimo a que el 60, 70, 80 años. ¿Okay? Si yo sé que yo soy un hombre de 50 años, yo soy obeso, fumo, tengo familia que ha muerto de infartos de corazón o de derrames cerebrales, yo sé que en 5 o 10 años mi destino puede ser una enfermedad fulminante o puede ser una incapacidad. Pero si yo sé eso y yo quiero hacerle cambio, usted puede cambiar su destino. Es lo mismo con esto. Con lo que nosotros aprendemos, podemos empezar a fortalecernos, a aprender, a saber que lo que yo estoy haciendo hoy me va a impactar mañana. Entonces, hagamos lo positivo hoy para que el impacto de mañana sea mucho mejor.